Capítulo 8. Cuestión práctica del no conozco. Sin duda, la introversión se tiene que dar primero, en una actitud activa frente a la realidad y luego naturalmente implementamos la conciencia en una actitud también activa. En ambas aplicaciones, al inicio de ambas, la actividad consciente y la introversión seguida de la conciencia son fundamentales para su desarrollo, donde el único fin sería la contemplación de lo que se hace y de cómo se hace, tal como nos dijo Pitágoras al principio, lo cual traería una visión más armónica en todas las mentes y con el propósito de tener una vida del tipo que sea como único medio y fin para su siguiente desarrollo. La filosofía se convierte ahora en un abrir de conciencia donde la objetividad es algo ajeno a una mente con conceptos preconcebidos y ahora se busca la captación de la conciencia. En este capítulo damos la cuestión práctica de la interpretación de este nuevo concepto de filosofía, donde la filosofía se convierte en un estado mental de adquisición de conocimiento y el inicio a introducirnos al final de los límites del conocimiento, o sea, a un paso de conocer lo metafísico. Y esta filosofía nos invita a dejar que las cosas sean juzgadas y se manifiesten en su esencia por medio de la conciencia. Subcapítulo 8.1. La importancia de las cosas. Sin embargo, la pregunta a esta interpretación sería la siguiente: ¿cómo las cosas pierden su valor existente al no ser juzgadas? Para responder esto, esta nueva forma de aplicar la filosofía propone el valor existente al momento más presente de los hechos. Mientras algo esté más presente en el hecho, más valor tendrá aquel hecho. Por ejemplo, en la caída de una piedra hacia el suelo, el momento antes de impactar no es el mismo que el impacto, ni tampoco el momento después. Solo el momento del impacto hacia el piso tiende a tener valor existente, debido a su importancia y a su valor como acontecimiento. El no juzgarla como algo importante no le agrega nada a su valor existente, más el momento del impacto ya tiene valor existente en sí mismo, sin la necesidad de una conciencia humana que lo determine. Esto es importante para implementar la introversión en un principio. Ahora, conocer un hecho, creencia, idea, cosa siempre conlleva a juzgarlo más de dos veces en diferente tiempo y circunstancia y de dos maneras, positiva y negativa. Cuando hablamos de positiva y negativa nos referimos a la interpretación subjetiva de preferencias de lo que nos agrada o de lo que no. Por un momento nuestros juicios se ven mutando entre sí. De un juicio o pensamiento inicial se sigue otro, y así sucesivamente hasta darnos cuenta del juicio inicial o frecuentemente hasta que se presente otro estímulo más fuerte que desencadena otra cadena de juicios o pensamientos, siempre con la forma anterior desvelada una y otra vez. La cadena de juicios es casi siempre del mismo contexto. El no juicio es importante para el descubrimiento de lo nuevo, y lo nuevo tiene a ser repetido infinitas veces sabiendo que el infinito es algo nuevo en cada instante, por el solo hecho de repetirse una y otra vez en un tiempo indeterminado, una característica de la introvisión. Esta siendo una característica de la introvisión, vamos ahora a su aplicación. Cuando estamos frente a un pozo o cualquier cosa, tenemos que decir: no conozco el pozo o la cosa, el objeto, la realidad, la idea, la creencia, el lugar, emoción, constructo social, etc. No conozco él, no conozco, no conocer este objeto, realidad, persona, idea, creencia, lugar, emoción, constructo social, etc. Entonces, cuando decimos no conozco el libro, no conozco, no conocer este libro, es un desapego de la conciencia que juzga individualmente y un desapego del querer conocer algo. El negar lo que supuestamente conocemos y negar lo no conocido al mismo tiempo mantiene lo observado conectado a todo. En la ausencia del juicio se mantiene en un estado puro contemplativo de lo que nosotros lo interpretamos como esencia. En esta esencia está incluida la totalidad de lo que se percibe, ya en la tercera fase de la conciencia, y este es el proceso de la introvisión que da inicio a la conciencia. Y esta esencia está relacionada con la ausencia de juicio que se mantiene en un estado puro contemplativo. Y ahí se muestra la esencia o aquello que estamos limitados a conocer.
Los procesos de la conciencia son tres. La primera es la abstracción del todo en el ente inicial, donde este ente es el que inicia el proceso de la introvisión y es el punto de referencia de toda la abstracción. Una vez completada toda la abstracción, se le da el primer punto de referencia al ente consecuente, que es otro ente externo al inicial, para luego pasar a una tercera abstracción, que es ella en sí misma, esta tercera abstracción, en un tercer ente que incluye el ente inicial y el ente consecuente, y es la abstracción de la totalidad en sí misma. En esta tercera abstracción del tercer ente existen dos polos, que los denominamos armonía y desarmonía. Luego de entrar en la tercera abstracción de la conciencia, todas las personas tienen una función. Una desarrollan el centro intelectual, donde están todos los que se dedican al trabajo intelectual, todo trabajo que incluye el uso de funciones cognitivas. Otras desarrollan el centro emocional, se desarrollan ahí. Estas se dedican al diálogo, al tratar con personas, todo trabajo que involucra el uso de procesos emocionales, y también los que trabajan en el centro motor. Se dedican al trabajo de traslación de sus cuerpos o de cosas, todo trabajo que involucre el uso de las funciones motoras. Sin embargo, todas se interpenetran entre sí, en una sola armonía. Como ya dijimos anteriormente, el valor siempre se da en el momento, en el acto presente. Con lo que cada persona, al hacer las tres funciones a lo largo del día, nunca se rompe esta división de funciones. El fluir de esta conciencia es el estado verdadero de la filosofía, el verdadero amor al conocimiento, o sea, la verdadera entrega al fluir de la conciencia que nos lleva al conocimiento de los principios últimos. Una de las semejanzas en esta interpretación de la filosofía es lo que nos diría Sócrates: solo sé que nada sé. Esta pequeña frase, pero muy profunda, fue tomada de forma fugaz por varios pensadores y con el tiempo fue dejada como palabras al azar que se manifiestan en conversaciones de amigos o compañeros. El solo sé que nada sé nunca fue llevado a la práctica por la población general. Tal vez sea por el desconocimiento de la filosofía en general, de la educación básica, o tal vez por el desinterés o la vida precipitada del siglo XXI. Por ello tenemos la responsabilidad de compartir esta nueva interpretación de lo que nosotros creemos que es y fue la filosofía, añadiendo que la frase de Sócrates fue tomada en memoria después de haber plasmado el ejercicio del no conozco y del texto mismo. Esto puede indicarnos que esta abstracción siempre estuvo como algo innato en el ser humano, o también que fue una condición natural del ser humano. Lo interesante de esto no es un revisionismo histórico de cómo sería el ser humano si hubiese implementado esta filosofía, sino de cómo nosotros suponemos hipotéticamente que sería este ser humano viviendo en la actualidad. Y la siguiente pregunta conllevaría esto, donde la pregunta sería: ¿este hombre tendría problemas para vivir en una sociedad actual? Respondemos que no, ya que, como dijimos, en la conciencia lo importante es la armonía y el valor del momento actual, en el presente continuo. Como consecuencia, tenemos que tener en cuenta que los juicios son algo cotidiano e incluso muchas veces involuntarios. Haciendo una paréntesis en el problema de lo involuntario, quiero aclarar que en este trabajo lo involuntario está asociado con la memoria. Lo consciente es lo recordado. Cuando dormimos, nuestra mente se encuentra en una parte inconsciente, por ello existen fenómenos de espasmos, de caer en un vacío, que cuando nos levantamos estamos en un tiempo y espacio recordado por lo inconsciente, mientras que lo inconsciente es lo olvidado. Sin embargo, lo inconsciente es lo recordado pasivamente por la consciente, como un factor determinante para su armonía y el valor del momento actual. Otra de las consecuencias son los juicios del modo actual de concebir el conocimiento llevados mucho tiempo en la conciencia individual. Me refiero que a estos juicios que están guardados en la conciencia transforman la composición armónica de la personalidad. Como consecuencia de que los juicios son variados, la personalidad varía de momento en momento, modificándose en diferentes circunstancias cotidianas. Y en este trabajo suponemos que los juicios son los que inician la formación de personalidades. Las personalidades pueden ser tomadas como algo bueno, como algo distintivo entre las personas que inspiren admiración. Sin embargo, para la filosofía contextual, la personalidad no tiene valor alguno, como diría Schopenhauer, salvo por la manifestación del ser, que para nosotros es la conciencia, en los
tres distintos centros de manifestación: intelectual, emocional y motor. A pesar de esto, el juicio también se manifiesta en la superación de estos centros. Para evitar esto, la nueva interpretación de la filosofía nos permite ver la totalidad de las cosas sin involucrar al juicio para parcializarse en uno de estos centros. Esta a su vez invita a mantenernos en el estado del fluir de la consciencia, y este estado es permanente y no es algo que tenga que variar en diferentes situaciones. Esto desvela la verdadera personalidad, o lo que es lo mismo, la personalidad armónica. En los juicios morales de esta nueva forma de concebir la filosofía, decimos que al no conocer lo bueno y no conocer lo malo, debido a la introvisión, los actos quedan fuera del juicio y de la parcialización por uno de ellos, identificándose con lo bueno o identificándose con lo malo, sino que quedan fuera de estos juicios. Y acto seguido se mira un acto objetivamente, se mira la acción tal y como es, cosa muy confundida con el juicio y la objetividad. Lo bueno y lo malo son construcciones sociales para determinar sociedades donde determinan qué es bueno y qué es malo, pero cuando vas a otra sociedad también se determina qué es lo bueno y lo malo y cambia, no hay una definición concreta, pero con esta objetividad podemos ver la acción tal y como es y juzgar, y ni siquiera juzgarla, verla y reconocerla. Y al mirar con juicio un acto moralmente separado de uno mismo, se tiene una referencia de cómo es una buena y cosa o una mala cosa, y estos juicios morales son variables y no fijos. Al mirar con un juicio un acto moralmente separado de uno mismo, se tiene una referencia de cómo una cosa buena y qué es una cosa buena y qué es una cosa mala, y estos juicios morales son variables y no fijos, algo que no puede ser objetivo, sino más bien manipulable y parcializarse por las distintas sociedades y las distintas culturas. Al mirar el juicio moral con esta nueva forma de concebir el conocimiento, filosofía contextual, nos permite desaprender lo aprendido, donde el juicio moral tiene que ser reemplazado por el fluir de la consciencia, la armonía. Y en los casos morales hablamos de las consecuencias psicofisiológicas e inmateriales de tales actos. Nos permite ver esto, la filosofía contextual, de cada acto. Y siempre buscando la armonía que la consciencia nos brinda, esta visión de armonía. Subcapítulo 8.2 sobre lo aprendido. Lo aprendido tiene dos formas de manifestarse. Una, y la más importante, es de la consciencia y la otra es de la personalidad. Como dijimos anteriormente, la personalidad no tiene ningún valor para el fluir de la consciencia, más aún es un obstaculizador para su fluir, o sea que son opuestas. En lo aprendido existen dos diferencias que se dan en la representación de la consciencia y la personalidad, que es la armonía y la desarmonía. En la desarmonía, el aprendizaje de la personalidad es lo que prevalece. Este aprendizaje conlleva varios niveles de aprendizajes inconscientes, entre ellos tenemos comportamientos, palabras, modos de hablar, modos de estar satisfecho con nosotros mismos, gestos, modos de pensar en distintas situaciones, modos de interpretar la realidad, entre otros. A diferencia del aprendizaje inarmónico, el aprendizaje armónico, o sea, el aprendizaje en el estado de consciencia, como su práctica son completamente básicos y útiles, como respirar, los pulsos del corazón, los pestañeos de lubricación del ojo, la digestión, el cruzar la calle cuando se está permitido por la luz verde, el tomar agua cuando se tiene sed, el esperar si se tiene que esperar, el irse si se tiene que irse, el hablar si se tiene que hablar, el callar si se tiene que callar, el ponerse cómodo si se siente incómodo, el dormir si se tiene sueño, entre otros. Lo significativo de esta separación es que el aprendizaje armónico tiende a manifestarse en un momento dado específico y preciso, más el aprendizaje inarmónico y también inarmónico tiende a hacer un juicio sobre lo que se cree conocer, no en un momento específico ni preciso, más bien todo lo contrario, en un momento no específico e impreciso. Incluso este juicio tiende a ser de forma inconsciente en diversas situaciones que no constituyen una precisión. Ejemplo, los traumas en una situación específica, comer por ansiedad, hablar por orgullo, callar por miedo, actuar por compromiso, abusar de funciones humanas, entre otras formas de inarmonía
o de juicio impreciso en momentos no específicos. Uno de los obstaculizadores para el no fluir de la consciencia son son las diferencias que les atribuimos a las cosas dependiendo de nuestra personalidad en un momento dado. Sin embargo, la consciencia, al ver la totalidad de las cosas y verla de forma objetiva, discrimina las cosas de acuerdo al valor del momento presente, no olvidando la armonía de la totalidad. Aclaro esto porque tenemos que tener en cuenta que, como explica Kant, la característica principal de la razón o juicio es la comparación, dado que nuestra memoria es más extensa que el de los animales y nos permite una mayor discriminación de las cosas. Por lo tanto, nosotros suponemos que el uso de la razón o juicio subjetivo, manifestado por la personalidad individualista, o sea, lo opuesto a la consciencia, involucra la separación de los individuos, no permitiendo una armoniosa correlación entre las personas. Por el lado opuesto, la distinción de roles la manifiesta la consciencia, ordenando según ella vea lo que es mejor para la totalidad. En la descomposición de la memoria, la práctica de la filosofía contextual se da el no conozco. Este no conozco nos mantiene en un estado de asombro continuo y suprime el juicio. Este es importante para el contexto y el desenvolvimiento de la consciencia, donde se pierde la individualidad del yo y se implementa la totalidad en la consciencia. Los problemas que se encuentran en esta filosofía son dos, la de los pensamientos y la del cuerpo, indudablemente. Lo que se busca con esta filosofía, que es la abstracción de la totalidad, viendo en el desarrollo, la esencia en desarrollo, el principio último en manifestación, va en contra de nuestros pensamientos y las limitaciones del cuerpo y la mente. Lo externo, para que se implemente como la totalidad de lo interno, necesita que ambos tengan que coincidir en la totalidad, donde se tiene que hacer el mismo proceso de introvisión y consciencia en el cuerpo. Ahora, cuerpo y mundo, o sujeto y objeto, significan en la totalidad. Este proceso de introvisión se hace en niveles, emociones, pensamientos, actos involuntarios, a nivel interno, luego externo, ideas, luego cosas físicas, la implementación de la introvisión en el mundo exterior, y tiene que haber una correspondencia entre lo exterior como introvisión, como totalidad, y lo interior como totalidad también, para que coincida. Bien, vamos a pasar ahora a los procesos prácticos en el capítulo 9. Y si tienen alguna pregunta sobre este capítulo, pueden hacerlo en los comentarios y estaré respondiendo a cada uno de ellos en la medida de lo posible. Gracias.